Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Los acompaña Silvia Cabrera. Ciberguerra, un nuevo paradigma que está descolocando a todos, incluidas las principales potencias mundiales. Se trata de una agresión promovida por un Estado y dirigida a dañar gravemente las capacidades de otro para imponerle la aceptación de un objetivo propio o simplemente para sustraer información, cortar o destruir sus sistemas de comunicación, alterar sus bases de datos. La última prueba de la creciente amenaza de la red es la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Según la CIA, el servicio secreto ruso intentó influir en las elecciones a favor del republicano Donald Trump mediante ciberataques. Moscú lo niega. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las acusaciones procedentes de Rusia, no solo de Estados Unidos, sino también del Reino Unido, carecen de todo fundamento. Lo mismo dice Donald Trump. Lo cierto es que la noticia ha alarmado al mundo, incluso a Alemania, donde las autoridades de seguridad se están preparando para posibles ciberataques rusos con el fin de influir en las legislativas que se celebrarán en este país en el 2017. Están Estados Unidos y Europa frente a nuevos ataques cibernéticos de Rusia. ¿Qué tan real es esta amenaza? ¿Es el ciberespacio el nuevo campo de batalla donde los grandes poderes luchan por influir en la opinión pública? De esto hablamos hoy en Cuadriga con los siguientes invitados. Burkhard Birke, periodista alemán, corresponsal de Deutschland Radio. Birke asegura que Internet y las redes sociales influyen en las campañas electorales y por esa razón deberían cambiar las reglas de control sobre estas. Juan Carlos Barrena, periodista español, corresponsal del grupo editorial Vocento y colaborador de DW. Para Barrena, de la era de la información se está pasando a la era de la desinformación. Nuestro último invitado, Bert Picker, redactor del diario berlinés Die Taz. Picker considera que no se puede medir exactamente el impacto del robo de datos en el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero el simple hecho de que eso pasó es preocupante. Bueno, lo acaba de decir nuestro último invitado. El hecho de que eso pasó es preocupante. Gracias por estar acá. Bienvenidos. No solamente pasó eso, sino que ahora la CIA dice que el presidente ruso Vladimir Putin se involucró personalmente en las maniobras para influir en esos resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué es tan preocupante esta situación y esta acusación de la CIA? Vea. Bueno, no hay prueba para eso, ¿no? Para decirlo eso de antemano, porque dice la CIA, pero la CIA en su pasado ha dicho muchas cosas que pues no eran ciertas, ¿no? Pero sin embargo, todas las pistas llegan a concluir que Rusia sí, agentes de seguridad de Rusia, oficiales, tenían alguna influencia en eso, si dirigieron o si lo hacían personalmente. A ver, ¿no? De eso no hay prueba todavía. Pero lo preocupante es simplemente que cualquier que hubiera sido su objetivo, porque esos ataques comenzaron cuando las elecciones no eran a punto de comenzar, porque eso era primavera, verano del 2015, ¿no? Cuando todavía se estaba armando las diferentes campañas. Bueno, en octubre también se dijo antes de las elecciones, en octubre ya el FBI estaba alarmando ya sobre una posible injerencia de los Estados Unidos, de Rusia, perdón. Sí, es cierto, ¿no? Pero es decir, a mí juicio, eso es más que todo era una prueba de fuerza de Rusia, una muestra de fuerza, mejor dicho, ¿no? Mostrar que sí podemos hacer algo, cuídense, ¿no? Como una muestra de poder. Si el objetivo fue tan claramente definido como elevar a Trump, no estoy seguro. Además que Hillary Clinton perdió estas elecciones en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania y no era ni por los leaks, ni por otra cosa, ni por Rusia, ¿no? Era propia culpa. Burkhard, ¿tú qué opinas? Berm habla de una fuerza de poder allí. ¿Quién ganó en esta fuerza de poder, en esta lucha de poderes? Bueno, yo creo que no cambia la actitud principal de que siempre otros países o líderes de otros países han intentado de influenciar elecciones muy importantes en el mundo entero. Acordémonos que la CIA misma y los Estados Unidos han siempre tratado de influenciar muchas elecciones en Latinoamérica. Eso primero. Segundo, solamente han cambiado los métodos. Y los métodos hay dos niveles. Hay un nivel técnico, o sea, de una manipulación directa por troyanos, y la Universidad de Princeton en Estados Unidos ha probado que con una malware, con una
Con un programa se puede manipular el voto directo que se hace electrónicamente en Estados Unidos. Ese es el nivel técnico. Y luego viene el otro nivel, el de información o desinformación durante una campaña que se hace con los nuevos métodos que son como los bots, los robots, las máquinas que envían por Facebook, Twitter, tweets y todo eso e influencian con de pronto noticias falsas. O sea, han cambiado los métodos, pero no la intención de que un Vladimir Putin intente de influenciar las Entonces, elecciones. ¿qué es lo que alarma a estas alturas? Los métodos y que parecemos paralizados e incapaces de frenar esos ataques. Juan Carlos, ¿tú qué opinas de todo lo que estamos diciendo? Bueno, se pone a añadir otras cosas. ¿Qué tan graves estas acusaciones de la CIA? Bueno, como ha dicho él, habrá que probarlas, ¿no? Pero yo creo que hay otras cosas que también resultan alarmantes. Es alarmante, por ejemplo, la velocidad a la que se propagan estas noticias falsas. Corren como la pólvora, se extienden por Internet, por los foros sociales, por las redes sociales, a una velocidad vertiginosa. Y el problema es que la respuesta a ellas, por mucho que se produzca, nunca es satisfactoria, porque la gente que ha leído esas informaciones falsas, en un gran número de casos se lo cree. Pero es uno de los grandes problemas que tiene este sistema. Y luego también, no olvidemos, también hay intenciones políticas, pero también hay intenciones comerciales. Hay gente que lanza noticias falsas o que crea, elabora noticias falsas porque producen dinero. La gente que luego las propaga da un vínculo al origen de esa noticia, y esa noticia normalmente procede de una web que se está haciendo rica a cuenta de toda la gente que pincha en esa red para ver lo que se ha escrito, ¿no? En esta última campaña hablaban de unas informaciones falsas que procedían de Macedonia. La página web que las creó ha hecho mucho dinero a cuenta de eso. Pero creo que tenemos que distinguir entre lo que es hackear y, bueno, las informaciones que salieron en Wikileaks finalmente no eran informaciones falsificadas, falsas, sino verdades solo secretas, ¿no? De los emails del Comité Demócrata Nacional. Información que obviamente los demócratas no querían que se publique, pero que no eran informaciones falsas, ¿no? Creo que las informaciones falsas desde afuera, en las elecciones de Estados Unidos, no han tenido mucha influencia, ¿no? Porque ellos mismos tienen ya desde hace 20, casi 30 años, tienen sus radios conservadores que inventan cosas todo el tiempo, ¿no? Así que para eso no necesitan Rusia. Es un poco diferente aquí en Europa, ¿no? Donde la influencia mediática de Rusia a través del RT, a través de otros canales, sea en Internet o sea en la televisión, es bastante más amplia que en Rusia, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema, sin embargo, y quiero ver ahora las reacciones, porque todo el mundo está alarmado por los informes de inteligencia, todos, eso sí, menos Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos ha expresado sus dudas sobre las teorías difundidas por los medios de su país sobre una invasión de hackers rusos durante las elecciones presidenciales de noviembre. Trump dijo que las declaraciones sobre la supuesta interferencia de Rusia son ridículas y estimó que se trata de una excusa más del Partido Demócrata. Escuchemos. No saben si es Rusia o China o quién. Podría ser alguien desde su habitación en cualquier lugar del mundo. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Eso es lo que dice Donald Trump sobre esto. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Bueno, yo me imagino que los servicios secretos en muchos casos no tendrán ni idea de dónde pueden proceder estos ataques, ¿no? ¿Es una manipulación ahora de los medios que quieren poner en duda la victoria de Donald Trump? ¿Llegó Donald Trump al poder realmente con el apoyo de Rusia? No, ha llegado realmente porque ha sido el más votado en este caso, ¿no? No el número de votos, ¿no? Pero por lo menos el número de delegados. Y yo creo que la influencia en este caso no ha sido decisiva, aunque sí ha sido determinante a la hora de desarrollarse la campaña, porque ha sido una campaña difamatoria, una campaña bastante sucia. No es algo inhabitual en Estados Unidos, pero este año yo creo que ha sido un poco más sucia de lo normal. No, la victoria de Trump no la pone nadie en duda. Yo creo que no la ponen en duda ni los propios demócratas, y más después del recuento de votos que ha habido en un par de estados en los últimos días, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de esa manipulación, de esa influencia de Rusia en las elecciones, Burkhard? Pues es muy difícil decir, porque todavía sigue siendo una teoría. O sea, sospechamos que fue Rusia, pero yo tendría mucho cuidado en acusar abiertamente a Rusia, aunque, bueno, las informaciones de la CIA deben ser buenas. Pero tuvimos un ataque aquí contra el Bundestag, el Parlamento alemán, y también se sospecha a Rusia, pero no se sabe quién hizo ese ciberataque, ¿no? Esto entre paréntesis. Yo creo que anteriormente tuvimos los medios clásicos, los periódicos, las televisiones, los canales de televisión, las radios y todo. Y ahora hay el Internet, hay la media social que
es cada día más amplia. O sea, que mucha gente se informa por esas medias, pero esas medias no tienen control. ¿Quién controla Facebook? Y tenemos los problemas de cuando se sale con una noticia falsa, errónea, a propósito o equivocadamente, no se puede retirar tan fácilmente como un periódico que por ley en Alemania, por ejemplo, es obligado a corregir su falsa información. Entonces, ahí radica el problema, que mucha gente suele informarse únicamente por Facebook, por la media social, por Twitter, por ¿no? Internet, por Twitter. Y ahí radica el problema, que falta de control. El mismo control que se ejerce en la media tradicional se debería ejercer en las medias sociales. Bueno, y eso fue precisamente lo que dicen que pasó en estas últimas elecciones en Estados Unidos. Por ejemplo, dicen que Donald Trump ganó con el apoyo de toda aquella gente que lo seguía por Twitter. Ya, claro, pero si Hillary Clinton ganó el voto popular, ganó más votos que Donald Trump y también usó Twitter, usó Facebook, usando los medios sociales, ambos están igual en eso, ¿no? Eso ya es un método de conducir elecciones y campañas, ¿no? Pero creo que otra vez hay que distinguir, porque lo que no sabemos realmente si fue Rusia, cuál fue el objetivo, pero sí podemos ver qué impacto tenían estas informaciones, que eran básicamente las informaciones sobre lo que había pasado dentro del Comité Nacional Demócrata en las primarias del partido, cuando obviamente, a pesar de su rol oficial de ser neutral, favorecieron mucho a Hillary Clinton en contra de Bernie Sanders, ¿no? Eso sí, dañó a Hillary Clinton, ¿no? Pero ¿cuánto? Si era significante, quién sabe, ¿no? Porque había tantos factores que jugaban desfavoreciendo a Hillary Clinton en estos 4 estados importantes en este caso. Y lo que todavía creo que lo más básico es un mal manejo de la campaña de Clinton, ¿no? En estos estados. Hoy salió en Político, un magazine en Estados Unidos, un artículo largo sobre lo que pasó en Michigan, que la gente que trabajaba en favor de Clinton ahí mismo en el terreno llamaban a la central demócrata para decir, estamos perdiendo aquí, la gente de los sindicatos no están con nosotros como ustedes piensan, no, tenemos que hacer algo, no, tenemos todos los datos, ya está todo bien. Eso es realmente la historia detrás de estas elecciones y no tanto este fenómeno, pero en un futuro, eso sí puede ser muy interesante si se trata de informaciones falsas siempre había. Había Fox News. Fox News es una fábrica de informaciones falsas, ¿no? Pero, sin embargo, si eso viene dirigido y orquestado desde afuera, de otro país, eso sería un nuevo fenómeno que hasta el momento no se ha dado en Estados Unidos, por lo menos. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto, Juan Carlos? ¿Las consecuencias? ¿Te refieres a las consecuencias de este...? De que haya sucedido eso, de que un país extranjero se pueda inmiscuir en las elecciones de otro. A través de noticias falsas, a través de hackeos de Internet. De los países afectados y los países que se puedan ver afectados por ello, porque claro, si esto es cierto, y no serán ni los primeros ni los últimos los que sufran ese tipo de ataques, ¿no? Me imagino que las consecuencias primeras es que los países de los gobiernos posiblemente afectados, como puede ser Alemania, tienen que tomar medidas para protegerse, tienen que tomar medidas para evitar ataques como el que ha sufrido el Bundestag recientemente, o los que puedan sufrir otros políticos, o los que puedan sufrir partidos políticos o candidatos políticos, ¿no? Bueno, ya en Estados Unidos Obama ha dicho que va a ampliar la investigación y que eso se tiene que saber antes de que él entregue el cargo en enero. Algunos republicanos ya se han distanciado también de Donald Trump, pero la investigación, además, me imagino, tiene que pasar por el Congreso y el Congreso es de mayoría republicana. Burkhard, ¿tú crees que va a pasar algo allí? Pues yo espero que se refuercen los controles, ¿no? De toda forma. Y yo creo que Estados Unidos, que controlan y supervisan todo el mundo con la NSA o con la CIA, pues también es sorprendente que hasta ahora salen con este reconocimiento, ¿no? Porque no lo reconocieron antes. Y para volver a Donald Trump, si hubiese sido el resultado al inverso y hubiera salido la noticia que Rusia trató de poner Clinton en el poder, él seguramente hubiera protestado, ¿no? Pero no seamos ciegos, pues también en Latinoamérica ya ha habido esos casos de influencia. Hay un señor Andrés Sepúlveda que está en la cárcel en Colombia
por haber manipulado precisamente con ciberataques las elecciones en Colombia, y no solamente en Colombia. Él ha hablado abiertamente en una entrevista con Bloomberg y está diciendo que en varias elecciones de Latinoamérica él sistemáticamente con métodos de Internet y ciberataques ha tratado de influenciar, entre otras, la elección de Peña Nieto en México. Y entonces es claro que eso es un nuevo instrumento y hay que controlarlo. Y yo creo que el otro peligro es mucho mayor, de manipular directamente las máquinas electrónicas. Eso es... Que parece que es una investigación que pareciera quedar a un lado con todo este escándalo de la CIA ahora, ¿no? Pero bueno, insisto, vamos a ver ahora este informe porque es interesante lo que acaba de decir Burkhard. Pasa eso no solamente en Estados Unidos, también con Rusia, sino también en otros países de América Latina, pero especialmente en Rusia hay una agencia de investigación de Internet que ha sido calificada como a las órdenes del gobierno de Vladimir Putin. Son sujetos que se encargan de esparcir falsos rumores, noticias o comentarios dentro y fuera de Rusia para sembrar el caos, desatando polémicas y discordias que afecten, por ejemplo, a Estados Unidos, en este caso, y a otros rivales políticos de Vladimir Putin. Un claro ejemplo del daño que causan estas falsas informaciones lo tenemos ahora en el llamado Pizzagate, que es un incidente que ha provocado alarma sobre los peligros a causa de la conspiración en Internet. Vamos a verlo. Un discreto complejo arquitectónico en el centro de San Petersburgo aloja una fábrica de trolls. Aquí, por encargo del Estado ruso, se difunden historias inventadas y noticias falsas a través de las redes sociales. Las formas de manipular son muy variadas. Difunden noticias falsas, pero también comentarios en foros en los que se difama contra determinadas personas. Emplean para ello bots o programas informáticos automatizados que cuelgan miles de posts en Twitter o Facebook para transgiversar tendencias y estadísticas. El grave alcance que pueden llegar a tener estas noticias falsas lo demuestra un suceso ocurrido en Washington. En esta pizzería un hombre abrió fuego indiscriminadamente. Se había creído la noticia falsa de que la pizzería era la sede de una red de pornografía infantil dirigida por Hillary Clinton. ¿Se ha convertido Internet en una bomba de relojería a punto de estallar? Retomamos esta pregunta ahora aquí con nuestro panel. Burkhard, ¿se ha convertido Internet en una bomba de relojería a punto de estallar? Sí, estoy de acuerdo con esa teoría. Yo creo que tenemos que prepararnos para defendernos y las guerras de hoy día no es como en Siria, desafortunadamente actual, con armas, con bombas, no solamente, sino las guerras mayores es con ciberataques, porque imaginémonos que Rusia nos quiera realmente hacer daño, como de, por ejemplo, eliminar todo el funcionamiento de las plantas nucleares, por ejemplo, contaminar el agua, cosas así por manipulación por Internet, por ciberataques. Ese es el gran peligro, esas son las guerras del futuro, ese es el desafío que tenemos y no es por nada que la señora von der Leyen, nuestra ministra de Defensa en Alemania, está montando a 13.000 soldados especializados en ciberataques y ciberdefensa. Y seamos claros, también ciberataques, porque también puede ser en nuestro interés de, por ejemplo, para fomentar la democracia en Ucrania, también hacer ataques contra los que atacan la democracia en Ucrania, por ejemplo. Se utiliza Internet para la defensa, pero también para atacar, por supuesto. Claro. Y entonces ese es el gran desafío y como siempre, la legislación y la ejecutiva es más lenta. Y no nos hagamos ilusiones. Con Facebook, con todo eso, nos hagamos transparentes. Somos transparentes cada vez que utilizamos WhatsApp, que mandemos un SMS, un texto o algo, somos transparentes. El que no quiera ser transparente, que se retire de Facebook, de Twitter, claro, de todo eso. Y lo hacemos además propia voluntad, ¿no? O sea, nadie nos está obligando ni presionando para hacerlo. Una de las armas es la información, la manipulación de la información. Juan Carlos, tú dices en la tesis para este programa que hemos pasado a ser una sociedad desinformada. Háblanos un poco de eso. Sí, desde hace unas, yo diría, 2 décadas nos encontramos en la era de la información, porque es de fácil acceso. A través de Internet puedes tener acceso a un montón de medios, televisiones, radios,
prensa escrita, también hay medios propios de Internet. El problema es que estamos pasando a la desinformación porque están predominando, y sobre todo cuando se producen situaciones políticas interesantes que de alguna manera se quieren desprestigiar como una campaña electoral, se están produciendo ataques con informaciones que no son verdad. Y con informaciones que no son verdad, pero que tienen apariencia de serlo, de tal manera que la gente se las cree. También muchas veces porque se falsifica incluso la fuente, el origen de esa información. Se suelta una información que es falsa y se apoyan en el soporte de algún medio que tenga prestigio, ¿no? Es muy fácil encuadrar esa información en cualquier medio conocido internacional, ya sea un periódico o una televisión, para que resulte más creíble. Pero eso no ha pasado siempre. No, bueno, sí, pero no es de una manera tan creciente como ahora. O sea, ahora es una cosa que va permanentemente increciendo. Estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, pero también ha habido una campaña de desinformación bestial en las recientes elecciones presidenciales en Austria. Se ha ofendido y se ha difamado a los dos candidatos. A uno se le llamaba nazi, al otro se le llamaba rojo, comunista y espía de Moscú. Entonces, este tipo de desinformación es una cosa que va a ir creciendo, y el problema, sobre todo para nosotros, para los profesionales de la información, es que corremos el serio peligro de que la desinformación acabe primando sobre la información real, sobre la información contrastada, sobre la información que antes de ser publicada se ha confirmado 2 o 3 veces para saber que realmente es cierta. La desinformación no hace eso naturalmente. La desinformación lo que hace es contar mentiras Bueno, pero estamos hablando ahora de una ciberguerra que utiliza la información como arma para lograr o para llegar al poder. Esto no pasaba, por ejemplo, en la antigua RDA. Te lo pregunto a ti, que eres periodista y alemán, además. Bueno, era... ya, claro. Es decir, la información o los medios, incluso en tiempos de la Guerra Fría, por ejemplo, no ambos lados tenían medios para influir en el otro lado, ¿no? Aquí hablo de la parte occidental, había medios financiados directamente por el gobierno de la RDA, órgano oficial del Partido Comunista de Alemania Occidental, por ejemplo, ¿no? Había editoriales con libros y todo dando la versión. Pero era una versión una versión de cómo ver el mundo compitiendo con otras, ¿no? Así que no tengo ningún problema con eso. Y al revés también había radios financiados por Estados Unidos o por Europa Occidental que buscaban entrar y dar información, la versión occidental, a los países y a los ciudadanos de países del bloque del Este. Claro, lo nuevo ahora no es ni información inventada. Porque si yo recuerdo campañas electorales en Estados Unidos hace 20 años, cuando Internet no jugaba ningún papel importante, ya los candidatos mentían donde podían, ¿no? Así que eso tampoco no es nuevo. Lo nuevo es que son bajo lo que los medios de mainstream no quieren que usted escuche, y después cualquier cosa, ¿no? Y de alguna manera hay que educar a la gente para que verifique un poco, claro, ¿no? Porque eso es, claro, la revolución informática ha sido muy rápida, muchas fuentes al acceso del público a la vez. Un público que antes se había acostumbrado a escuchar siempre la misma radio, ver la misma televisión y leer el mismo periódico de su confianza, ahora tiene acceso a 1 millón de fuentes que nadie sabe claro, de dónde vienen, ¿no? Claro, pero yo hablo, por ejemplo, en esto que acabamos de ver en este informe de esta agencia de investigaciones de Internet que funciona en Rusia y que posiblemente de allí salió toda esta influencia en los distintos correos electrónicos en los Estados Unidos de los demócratas. También, por ejemplo, en Cuba existe una Universidad de las Ciencias de la Información, que es el gran centro de espionaje de Internet, y seguramente habrá en los Estados Unidos. O sea que ahora todos los países se están yendo como a esa dirección, ¿no? O sea, en vez de tener un centro de espionaje, ahora tenemos un centro de espionaje en Internet, ¿no? Absolutamente, y el gran problema para el público es de detectar qué es falso, qué es correcto, porque la oferta en general de información es inmensa por el Internet, se ha duplicado o triplicado. Antes, como Ben decía, había los periódicos tradicionales, mi emisora, por ejemplo, que informaba, Deutschlandfunk, la gente en la RDA, que fue creada para informarla, pero fue fundada por el Estado con control de los gremios de derecho público y para que no se pasaran informaciones falsas, sino entre más objetivas posibles. O sea, hay control y en el espacio del Internet no hay ese control. Eso es el gran problema. Estamos todos amenazados, incluso Europa está amenazada de sufrir un hackeo como esto.
Por supuesto, ya lo hemos visto, el Bundestag ha sido hackeado y se han publicado ahora de documentos internos de, por ejemplo, el Comité de Investigación sobre la ultraderecha, los terroristas del NSA, de la ultraderecha, se han publicado confidencialidades en el Internet y todo. O sea que por hackeo se puede sacar información y luego publicar, se puede influenciar. Claro. Estamos amenazados. Tenemos que protegernos en las próximas elecciones en Alemania, pero yo no veo, por ejemplo, el peligro de una manipulación en Alemania de las elecciones directas porque no votamos electrónicamente, sino llenamos un papelito y el papelito siempre vale. Claro. Este peligro no existe, pero el de la desinformación, sí, ese peligro es altísimo. Bueno, los servicios secretos alemanes aseguran que Berlín se enfrenta a una oleada de ciberataques que proceden en muchos casos directamente de Moscú, y la canciller advierte contra la difusión de falsas informaciones en Internet que perjudican la política alemana. Vamos a escuchar las palabras de Angela Merkel. Este tipo de ciberataques o guerras asimétricas, como lo llaman en la doctrina rusa, se han convertido en algo cotidiano y tenemos que aprender a lidiar con ello. Tenemos que aprender a lidiar con estos ciberataques, lo que dice Angela Merkel. Bert Picker, ¿cómo podemos lidiar con estos ciberataques? Bueno, cualquier entidad, sea económica o política, institucional, tiene que aumentar su seguridad de sus sistemas de computación. Obviamente, lo veo en los medios, en mi medio, por ejemplo, hace algunos años casi no teníamos ninguna seguridad en eso. Tenemos un pequeño equipo propio que se preocupa de eso, pero creo que nuestro sistema de seguridad no sería suficiente como para protegernos en contra de un ataque fuerte, ¿no? Obviamente con el Bundestag fue lo mismo. Creo que las empresas privadas grandes se han protegido mejor porque espionaje industrial ya es tradicional, claro, antes de las computadoras, y ellos tal vez tienen la mejor seguridad. Pero otra vez son las dos cosas, ¿no? Una cosa es ataques, otra cosa es información. Y divulgar informaciones que pueden influenciar el pensamiento de la gente. Cómo perciben la realidad, qué es lo que piensa. Fue súper interesante, por ejemplo, ayer se publicó una encuesta a nivel europeo. ¿Qué es lo que la gente piensa? ¿Cuál es el porcentaje de musulmanes en sus países? ¿No? En Alemania, por ejemplo, que creo que el porcentaje actual es 5% de musulmanes en Alemania, y la percepción de la gente fue 21%, ¿no? Casi una quinta parte de la población alemana. ¿Cómo es que la gente piensa así, ¿no? Eso puede ser uno de los efectos que provocan continuamente publicando informaciones falsificadas en una misma dirección. Y de eso creo que es más difícil protegerse, porque controlar el Internet, eso sería, ¿quién va a ser la policía de ideas en eso, ¿no? ¿Quién va a decir, bueno, eso es cierto, eso es falso? ¿Quién va a decidir? Porque hay hechos que son discutibles, claro, que se puede... Pero hay él habla de dos cosas, y una de las dos cosas es el control de Internet, que es donde tú más o tienes más preocupación. ¿Cómo se puede controlar exactamente Internet? Por ejemplo, en Alemania, para los periódicos y la prensa audiovisual hay el famoso Presserat, o sea, el consejo de prensa, ¿no?, que nos supervisa. O sea, si hay una noticia falsa, se tiene que corregir. Y este gremio no tiene poder sobre la media social, Facebook y todo eso, sobre el Internet. O sea que había que crear una entidad de control periodístico, o habría que obligar a Facebook, a Twitter, a todas esas entidades que ganan mucho dinero con su sistema, claro, de instalar un grupo de periodistas o de expertos que miran en el net y que establecen como un filtro, y cuando una noticia falsa sale, se puede denunciar y inmediatamente se puede borrar o retirar, ¿no? Porque estamos hablando además de empresas privadas. Facebook es una empresa privada, Twitter también es una empresa privada, que cotizan las dos en bolsas, entonces puede haber controles sobre ellas, ¿no? Sí, puede haber controles porque, pues, si quieren operar en Alemania, pues tienen que respetar las leyes alemanas, ¿no? Y por ley están obligadas a retirar, por ejemplo, calumnias de su red, de sus informes de páginas y todo. Pero eso
No hay una dirección. ¿A dónde, si yo tengo un problema con algo que se publicó en Facebook sobre mí y una diputada alemana lo está viviendo, Renate Künast de los Verdes, ¿a dónde se dirige? Entonces, contra alguien desconocido. Y de pronto la persona de Facebook está en Palo Alto, en California o en algún sitio muy lejano, se tiene que mandar un mail y dura demasiado tiempo. O sea, ahí la ley alemana o europea debería ser reforzada para aumentar el control. Y para lo técnico hay que recordar también a los televidentes en Latinoamérica que tuvimos un problema grandísimo con la Telecom en Alemania, que casi 1 millón de gente no estuvo con servicio de Internet. Yo estoy dentro de ese millón aún, todavía no tengo Internet, no tengo televisión, no tengo nada por culpa de este hackeo, ¿no? Porque había un hackeo en los routers, o sea, para recibir todo. Y entonces también, imaginémonos, ¿de dónde vienen todas las tecnologías? Vienen de la China también, no hemos hablado de la China. Es muy fácil en un chip, en la producción de un smartphone, de un iPhone, de meter un malware, algo que te espía, un troyano o algo. O sea, ahí radica mucho problema. Todos también sabemos que los aparatos se dañan porque un chip, después de tanto tiempo, la máquina de lavar ya no funciona porque la electrónica falla, porque quieren que compres una nueva. Y ahí radica en la dependencia, ¿no? En el suministro de China y países como estos, radica un gran problema. ¿No? Juan Carlos, habría que limitar también los comentarios dentro, por ejemplo, de las redes sociales, los comentarios que se hacen en Facebook, que muchas veces también proceden de robots o de los llamados trolls. Pero eso es muy difícil. Yo creo que de todas formas estamos dando una visión quizás equivocada de las redes sociales. Las redes sociales no son un medio de prensa. No son una radio, una televisión ni un periódico. No es un medio de comunicación. Sí es un medio de comunicación en el sentido de que la gente se comunica a través de Facebook o a través de Twitter o comunica lo que quiere comunicar, ¿no? Pero claro, no son medios de prensa. Sería complicado crear una especie de consejo supervisor o un consejo que vigile que funciona mal en las redes sociales. Eso iba a ser muy complicado. Y luego, además, el volumen tan grande de informaciones y de comunicaciones que se producen en esas redes sociales hacen el control prácticamente, o sea, un control 100% prácticamente imposible. O sea, pero hay controles de filtros de spam. Me interesa eso que acabas de decir, Juan Carlos. ¿Y cómo caracterizarías entonces tú Facebook y Twitter si no son medios de comunicación? No son medios de comunicación en el sentido periodístico. Son tradicional, medios, quizás. Exactamente, son medios de comunicación en el sentido de que la gente se comunica a través de ellos. Pero no son medios de difusión de información tradicional como son las televisiones, las radios o los periódicos. También los medios usan a los medios sociales como también, canal, ¿no? Exactamente. Pero es un instrumento nada más. Digamos. Facebook no hace historias, claro. Facebook no... Exactamente. No, pero la gente que utiliza Facebook y ahí está desarrollándose en un medio o ya es un medio, es como la tele, porque mucha gente se informa. ¿Por qué fue el éxito de Trump? Por los tweets, por Twitter, porque Twitter llegó a ser la forma de comunicación, un medio. Entonces no hay que cerrar los ojos. O por ejemplo, Twitter... Por eso. Eso no lo hago, pero el problema es que el descontrol en las redes sociales es tal que controlarlo es muy problemático. Pero hay posibilidad del filtro de spam. Un filtro de spam eso es lo que yo hablaba en los comentarios. Se pueden establecer criterios con algoritmos para frenar ciertas cosas. Y yo soy de la que opino que, por ejemplo, Twitter se puede considerar como un medio de comunicación, porque están los periodistas independientes que lo usan desde distintas partes del mundo para transmitir una información. Es mucho más rápido el feedback que obtiene ese periodista. Por ejemplo, nosotros muchos aquí en Alemania se enteraron de la muerte de Hugo Chávez por el Twitter, ¿no? Claro. O sea que sí es un medio de comunicación al que, bueno, en todo caso podría limitarse o llevar cierto tipo de control. ¿Tú qué opinas? Sí, pero el control lo sigo viendo naturalmente muy complicado, sobre todo por el volumen. Y aunque pongamos un anti-spam, una cosa así, hay informaciones falsas que se elaboran de manera muy sibilina, o sea, que tienen una apariencia de real y no ficción tremenda. No creo que, o sea, un filtro así tendría que ser súper perfecto para poder ser capaz de filtrar las informaciones que son mentiras. Esta idea de un filtro actualmente a mí me da más miedo que lo que está pasando ahora, porque ¿quién decide, no? Pongamos un tema como el cambio climático, ¿no? Que hay dos versiones principales compitiendo, ¿no? Yo estoy bastante seguro que el cambio climático es real y las razones, las causas también. Pero hay gente que lo disputa.
¿El filtro para quién? ¿No? ¿Cuál es la información falsa? Lo que pasa aquí en Alemania, ¿no? Que ha sido una razón de muchas informaciones falsificadas aquí, todo el tema de los refugiados. Un refugiado tal violó a una mujer tal, ¿no? Y casi siempre, había un caso real ahora mismo, pero casi siempre, en 90% de los casos, eso era información inventada, falsificada. Pero antes hay que investigarlo para saber. Vamos a hablar precisamente de ese caso que nos estás hablando, que nos estás comentando ahora, Bea. Es la violación de Lisa, una adolescente de origen ruso residente aquí en Berlín por parte de 3 refugiados, que generó una oleada de indignación y protestas en la comunidad ruso-germana y puso además a tambalear las relaciones entre los dos países. El gobierno de Putin sugirió que las autoridades alemanas pretendían ocultar el caso, una historia que puede alarmar si fuera cierta. Los servicios secretos alemanes aseguran que se trató de una guerra de propaganda con bombas informativas para socavar la política migratoria alemana. Muchos germanos rusos muestran su indignación frente a la Cancillería en Berlín. Un reportero informó en la televisión pública rusa sobre la presunta violación de Lisa, una niña de 13 años en la capital alemana. Aseguraba que unos inmigrantes la habían raptado y violado y que la policía había encubierto el delito. En Internet también circulan noticias sobre este suceso que provocaron una avalancha de comentarios iracundos sobre los extranjeros y la policía alemana. Incluso el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, criticó a las autoridades alemanas por su falta de eficacia. Más tarde se supo que Lisa se había escondido de sus padres por problemas en la escuela. ¿Existe alguna manera de restringir la difusión de noticias falsas en Internet? Juan Carlos, ese es el punto que quiero conversar ahora contigo. ¿Existe alguna manera de restringir las noticias falsas en Internet, que no es lo mismo que restringir, por ejemplo, los comentarios de Internet? Eso resulta muy complicado, sobre todo cuando hay medios poderosos, como en este caso los medios rusos, que tienen interés en crear esa desinformación, ¿no? En contar mentiras, digámoslo así. Además, yo pienso que en ese punto no solamente el público está enfrentándose a una noticia falsa, sino también nosotros como periodistas, ¿no? Porque si vamos a cubrir una rueda de prensa de Lavrov donde dice que realmente sucedió esto, ¿dónde estamos nosotros como periodistas, no? Sí, y sobre todo porque es un problema que incluso tiene ya alcance internacional. Esta historia no solo ha preocupado en Alemania y en Rusia, naturalmente, ha tenido también alcance europeo. Tuve que escribir en su momento para los medios españoles también sobre esta historia, ¿no? Que al final resultó que era mentira, que al final resultó que la niña estaba en casa de un amigo, nunca fue violada por 3 supuestos refugiados y todo era mentira, ¿no? Pero el problema es cuando estas cosas se hinchan, es que es muy difícil de controlar. Y yo creo además que, sobre todo cuando hay medios poderosos detrás de ella inflándola, más difícil todavía. Una cosa es que algún medio, no un medio, una cosa es que una persona difunda una noticia falsa y consiga colarla en la red y que más o menos dentro de la red se expanda, y es fácil seguirla y ver dónde tiene su origen. Y otra cosa es que cuando es un medio que le supone que tiene prestigio, es un medio nacional, como por ejemplo la televisión rusa, entonces la cosa se complica más, ¿no? Bueno, y lo interesante, Burkhard, es que no solamente son efectos directos sobre el público, sino también sobre sistemas democráticos. La canciller dijo que, por ejemplo, en este caso de esta chica, Lisa, lo que se busca acá es socavar la política migratoria del gobierno de Angela Merkel. Por supuesto, puede tener consecuencias muy graves, como las que has indicado tú en este caso. Ante más importante es un control y es la responsabilidad de cada utilizador del Internet o de los medios sociales, porque se pueden denunciar, pero como dije antes, ¿a dónde te diriges si descubres una noticia falsa? O sea, ahí hay que ponerle atención y poner más transparencias dentro del sistema. Y yo insisto, miren, en la central del SPD, del Partido Socialdemócrata, y en la central del Partido Cristiano Demócrata, o sea, los 2 partidos del gobierno, hay 3 expertos en cada central de Internet para filtrar y coordinar todas las actividades de Internet. Eso es insuficiente para, por ejemplo, hacer una defensa contra ciberataques. O sea que la probabilidad de que Rusia podría hackear los sistemas del Partido Socialdemócrata, los partidos del Partido Cristiano Demócrata, es muy, muy alta. O sea,
hay que poner los medios, no hay que cerrar los ojos, hay que estar consciente. Y luego, yo insisto, yo creo que Facebook y Google y todos ellos pueden ser obligados a tener un gremio de expertos, que sean 20, 30, 100 personas en Alemania, que miren cada día lo que se publica y sea una falsedad, de corregirla. Y la ley debería permitir eso. Por lo que yo sepa, Facebook tiene 200 personas en Alemania en este momento vigilando, porque cada vez que ves un comentario que es ofensivo, por ejemplo, ¿no? O alguien, pasa a muchos periodistas que usan Facebook, que ponen sus artículos, o su medio pone sus artículos, al comentario, ay, tú eres hay que matarte y qué sé yo, ¿no? Sí, sí, ofensivo, este tipo de amenazas. Porque la ley, ¿no? la ley puedes castiga eso. mandarlo a Facebook y eso ya es un camino arreglado, solo que la reacción de Facebook al inicio, siempre que media hora más tarde recibís alguna respuesta que dice que este comentario no viola las reglas del juego, que claro. Y hasta después, días después, tal vez se borra, ¿no? Eso sí es un problema de Facebook. Pero insisto, hay un montón de informaciones falsas, pero también hay informaciones verdaderas que salen a la luz por los mismos medios sociales. Claro. Si vemos otra vez a Estados Unidos, lo que es violencia de la policía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces la policía ha dado una versión oficial y después salió en Facebook claro. o en medios sociales un video de alguien que lo había filmado, que era probando que no era cierta la versión de la policía? Ahora, un filtro. No, yo veo tu punto, ¿no? Porque... Brevemente, Sí, porque igual un periódico puede publicar alguna sospecha, y si tú tienes un control demasiado fuerte del Estado, que así cada escándalo, imaginémonos en Brasil, ¿no? Toda la corrupción que hay, si lo del lavallato, ¿no? De la corrupción de los políticos, si el periódico publica la sospecha primero en la página sin tener los hechos, bueno, y luego... Claro. ¿no? Entonces... debe haber esa posibilidad, pero cuando es probado que es una noticia falsa, entonces tiene que ser retirada. Claro. Y ahí la legislación... El tiempo corre y no quiero dejar pasar un punto que tú tocaste sobre la amenaza de aquí en Alemania sobre las próximas elecciones parlamentarias del 2017. ¿Es una amenaza real? ¿Podemos contar con eso? De desinformación, sí. No lo que dije antes de la manipulación de máquinas de votar, porque no tenemos máquinas, según mis conocimientos, de votar electrónicas que se podrían manipular porque votamos con papel, ¿no? Todavía. Pero sí, la desinformación es muy grande y el partido AfD de derecha quiere utilizar bots, o sea, máquinas para propagandar. Vale, con esto terminamos nuestro programa de hoy de Cuadriga. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por estar acá. Escríbanos a nuestro correo cuadriga.de. Hasta luego.